Bien, ya estamos por aquí, así es que saludo con mucho gusto. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Mucho gusto, como decías tú, esta mesa ni pintada para lo que para lo que se va a discutir hoy, tantos temas. Sí, sí, sí. Ayer que estaba platicando con Alex y me mandó la lista, digo, ay, tantas cosas que tenemos que platicar hoy. Esta mesa es muy interesante. Estar con Víctor, estar con Ricardo y estar contigo ha sido uno de los mayores privilegios de los últimos años. Guadalupe, muchas gracias, muy amable. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Como siempre, un gran placer estar aquí los jueves acompañándote en esta mesa y saludo muy especialmente para ti, para Guadalupe, para Víctor y también para la audiencia. Gracias. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, pues aquí estamos con mucho gusto, Julio, como cada semana. Un saludo afectuoso para los tres y obviamente también para el público que amablemente nos escucha. Bueno, pues espero que ya estemos listos, puestos los cuatro para la cascada de comentarios que se pueden venir con nuestras opiniones sobre estos temas que despiertan pasiones con todo derecho, con toda legitimidad, pero bueno, pues ahí vendrán porque además son temas muy polémicos y muy candentes. Entonces, bueno, los exhorto como siempre a que hagamos un esfuerzo de economía discursiva para que podamos abordar todos los temas, que tratemos de ser puntuales y en lo posible, pues que quien tenga alguna objeción, comentario, señalamiento, crítica, duda o chiste que compartir, que lo haga en su momento y no calle para siempre. Así es que vamos adelante. Ricardo Ravelo, pues ni modo, te toca a ti abrir plaza para que la audiencia vaya viendo de qué color va a ir pintando esta plática. ¿Cómo ves el tema específico de hoy, 10 años Ayotzinapa? Ricardo Ravelo, hay quienes dicen es un tema de Enrique Peña Nieto que no tiene por qué ser cargado a la cuenta del gobierno actual. El presidente de la República hoy dijo en su conferencia mañanera de prensa que había habido complicaciones, problemas, intereses. En fin, Ricardo, tu valoración de lo que pasa en el tema Ayotzinapa. Bueno, Julio, es una gran deuda, desde el punto de vista de la justicia, una gran deuda que heredó Enrique Peña Nieto con todo el desaseo de una investigación que no llegó a nada. No hubo justicia, hubo mentiras, hubo manipulación de información, de investigaciones, de expedientes, invenciones incluso, tortura de testigos, protección de militares, porque hay que recordar que la versión, digamos, que originalmente se supo, pues se fue manipulada, según se comprobó tiempo después, ahora en este sexenio que está por terminar, de la llamada verdad histórica, ¿no? Una verdad histórica que, pues, si bien no sustituyó la actual a la anterior, pues sí le agregó algunos elementos importantísimos que lamentablemente pues siguen en la impunidad, siguen pendientes, que es la línea de investigación que apunta hacia la participación de la milicia en la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. De tal suerte que, pues bueno, Peña Nieto deja una cuenta pendiente, manipulada, tergiversada, plagada de mentiras. Con López Obrador se avanzó muchísimo con todos los grupos interdisciplinarios que apoyaron en la búsqueda, la investigación, y obviamente, bueno, pues lamentablemente el sexenio termina sin concluir este caso, sin justicia, sin una nueva verdad histórica, porque se toparon con pared, se toparon con el muro militar, y obviamente pues lo que concluyeron los investigadores recientemente es que el presidente sí quería llegar a la verdad, pero obviamente hay un poder que se opuso, que se impuso, que se llaman los militares, y obviamente esto dio al traste con toda búsqueda de justicia y de esclarecimiento de un caso histórico que, bueno, pues ya son 10 años de lucha, 10 años de impunidad, 10 años de mentiras, y bueno, los padres de los normalistas obviamente
pues están muy decepcionados, no solamente del sexenio de Peña Nieto, sino del actual, de López Obrador, porque les ofreció aclarar el asunto. Era un compromiso del presidente, uno de los tantos que incumplió, como la seguridad, el tema de la seguridad pública, otro pendiente, 200,000 muertos, que pues es el récord histórico de un gobierno que se propuso pacificar un país y no lo logró, por intereses o por incapacidad. Pero en este caso de Ayotzinapa, me parece que pues van a seguir las protestas. Ayer llegaron cerca de 100 autobuses a la Ciudad de México. Yo estuve por allá el día de ayer y la verdad que por poco ni salgo del centro histórico porque pues, todo estaba bloqueado. Pero con mucho gusto veo esta protesta porque veo el entusiasmo y veo que esta gente no se raja, ¿no? Ellos quieren la verdad y obviamente van a seguir tocándole la puerta al poder presidencial, a la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, para que les aclaren el tema y se encarcelen a los responsables, sean militares o civiles. Bien, gracias. Gracias. Sobre este mismo tema, por favor, Víctor Ronquillo, ¿cuál es tu opinión, tu saldo a estos momentos del tema Ayotzinapa a sus 10 años? Víctor. Bueno, pues creo, es innegable la dolorosa impunidad que persiste en el caso, ¿no? Ahora hay matices que vale la pena señalar. Hay más de 100 detenidos por este caso, ¿no? Creo que se hizo evidente que fue un crimen de Estado y además un crimen de Estado que, como lo he dicho en otras ocasiones, se perpetró en dos momentos, ¿no? Un crimen de Estado cuando ocurrieron los hechos, esa madrugada, y en donde sin duda las Fuerzas Armadas son culpables por complicidad o por omisión. Y López Obrador ha insistido que no son las Fuerzas Armadas como institución, sino son integrantes del ejército. Quizá es cierto, pero hay una pregunta que es insoslayable. ¿A quién se protege negando esta participación grave del ejército en lo que es muy evidente, el tráfico de drogas, el tráfico de heroína, desde Iguala hacia Chicago, con la participación del Grupo de Guerreros Unidos? Está bajo detención domiciliaria el responsable, el general al mando del destacamento 27 o del Grupo 27. Pero hasta ahí llega lo que podemos intuir de culpabilidades en la cadena de mando. Y por otro lado, pues hay evidencias muy claras de que se perpetró otro crimen de Estado con la construcción de la verdad histórica. Seguramente seguiremos hablando de este tema, pero a mí me importa mucho señalar también un hecho que es evidente y del que no se habla mucho, ¿no? La continuidad lamentable del ejercicio de poder de un gobierno autoritario desde el 2 de octubre del 68, la guerra sucia terrible y los hechos lamentables de la desaparición de los 43 estudiantes. Hechos que nos remiten, ¿no?, a la continuidad de una acción oscura por parte de sectores muy claros que aún permanecen en las Fuerzas Armadas, en el Ejército y en las instituciones y los órganos de seguridad de este país. Bien, gracias, Víctor. Guadalupe Correa Cabrera, por favor, tu opinión, tu valoración, Ayotzinapa a 10 años. Sí, claro. Y bueno, qué mejor que después de una década, ¿no? Y de 6 años de promesas de que esto se iba a esclarecer. Los 100 detenidos, algunos que ya han sido liberados, si recuerdo bien, algunos han sido liberados y realmente pues seguimos, como hemos dicho aquí, con una verdad histórica, una mentira histórica, ¿no? Y esta promesa incumplida que pues deja muy mal parado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esto, muchas de algunas figuras que apoyan incondicionalmente al régimen, incluyendo las granjas de cuevas, de bots, las cuevas de bots,
en este mismo espacio, lo cual me parece también muy interesante. Hay una línea bien interesante en algunos de los comentarios, pero bueno, por ejemplo, este tipo también de, no sé si cuevas de bots en redes sociales y algunas cuentas, como ya habíamos hablado de la red AMLO y de unas cuentas que tienen unos comportamientos muy interesantes. Una de estas cuentas, el día 24 de septiembre, dice lo siguiente: qué casualidad que justo cuando se vota la reforma de la Guardia Nacional, los familiares de los 43 de Ayotzinapa llegan al Senado escoltados por bloques de encapuchados, vendieron su tragedia a los mismos quienes desaparecieron a sus hijos. Repugnante. Yo le contesto, repugnante quienes justifican la institucionalización de la militarización del país, repugnante la propaganda que estigmatiza a las víctimas de una tragedia como esta con fines políticos, porque la tragedia se utilizó con fines políticos. Esta promesa se utilizó con fines políticos por parte de este gobierno y no han dado una respuesta. Las víctimas, las familias de aquellos, porque son víctimas, las familias de los desaparecidos no aceptaron el reporte de la comisión especial para el caso Ayotzinapa, con mucha, pues con todo el derecho del mundo, porque en realidad se ha avanzado, como dijo Ricardo Ravelo, pero todo este avance pues no le convino al ejército. Y por esto, una cuestión que me parece muy interesante, cuentas como esta reflejan estas cuevas de bots, o no sé cómo poder llamarles, con ciertos comportamientos mucho más, si los entendemos de manera más sistemática, cómo funcionan estas redes de bots. Esta cuenta, por ejemplo, Jimenita, Jime 2002, con un guión bajo, y que habla de esto, pues nos refleja una realidad. ¿Y por qué sí importa? ¿Por qué no es una cuestión del gobierno de Enrique Peña Nieto? Porque es una cuestión de ahora. Estamos hablando de la Guardia Nacional, estamos hablando del ejército que está metido en todos los espacios y que monopoliza la seguridad a nivel federal. Claro que importa, porque si el ejército participó de esa forma, porque también Víctor dijo algo muy cierto, no solamente estamos hablando de 43 desaparecidos, estamos hablando de procesos muy complejos que vinculan también lo que sucedió con tráfico de drogas, con protección a todos los niveles de gobierno y con la participación del ejército. Y esa verdad no quiere que se sepa. Y ellos son las personas encargadas, porque es una institución que opera a nivel vertical. Los mismos que están operando ahora son los generales que apoyaron a Felipe Calderón. Muchos de ellos son aquellos que apoyaron a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto. Eso no se nos puede olvidar. Tenemos un ejército que se mantiene en sus liderazgos de una forma bastante estable. No es lo mismo que un ayuntamiento, por ejemplo, donde cada 3 años cambia el personal, sea bueno o sea malo, ¿no? Aquí estamos hablando de una institución que tiene una estructura mucho más estable. Entonces tenemos a estas personas que siguen ahí, que siguen en las estructuras del ejército, que pueden desaparecer a quien sea en un momento en el cual, y vamos a hablar también de este tema, sobre la evaluación de la seguridad en el país, ¿no? De los datos también, estos 100 personajes que han sido pues enviados a rendir cuentas, pero no estamos hablando de los responsables en una institución que opera a nivel vertical, que es el Ejército, las Fuerzas Armadas de México, y que no solamente hay Ayotzinapa, también tenemos a Nuevo Laredo, también tenemos a Guerrero, también tenemos a Veracruz, todas pues estos crímenes de Estado que se dieron durante la administración de Enrique Peña Nieto y obviamente de Felipe Calderón. Muchos de estos personajes que tomaron estas decisiones siguen en las Fuerzas Armadas y ahorita hacen todas las labores policiales del país. Sí importa lo que está sucediendo, sí importa que no se pudo avanzar en la investigación, en realmente encontrar a los desaparecidos, porque no se han encontrado. Realmente es una de las cuentas pendientes más importantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bien. Antes de continuar, permítanme pasar el reporte que nos envía nuestra compañera Alex Fernanda de cómo está el Zócalo, la Plaza de la Constitución, el Palacio Nacional. Tenemos hoy cobertura periodística con nuestros compañeros. Es 1.5 minutos de este reporte que nos da Alex. Adelante, por favor.
Estimada comunidad astillero, me encuentro en este momento en la plancha del Zócalo capitalino, donde se prevé que más tarde haya presencia de manifestantes. Esto tras 10 años de que los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecieran. La marcha que se tiene contemplada para el día de hoy saldrá del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino a las 4 de la tarde. Cerca de Palacio de Bellas Artes hay presencia de vallas, sin embargo, todavía se puede transitar libremente. Caminando hacia el Zócalo capitalino, específicamente para entrar a la calle Madero, la presencia policíaca todavía es muy baja, sin embargo, sí nos podemos encontrar algunas patrullas. Caminando sobre la calle Madero, los comercios continúan abiertos y el tránsito en la gente sigue siendo muy fluido. Paraguas, un paraguas, un paraguas, un impermeable, un paraguas, un impermeable. Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana y sus alrededores se encuentran protegidos con vallas. Sin embargo, con corte de la 1:45 de la tarde, todavía se puede transitar fácilmente. Seguiremos informando. Bueno, muchas gracias. Hoy en los diferentes espacios de Canal Astillero, es decir, con Paco Cruz a las 5 de la tarde y en la videocharla astillada de esta noche, o antes, si hay algo especial, tendremos la información de nuestros compañeros Alex Fernanda, Luis Fernando Salas y Camila Olvera, que están en diferentes partes cubriendo pues las movilizaciones y lo que va a desembocar hoy en esta marcha a las 4 de la tarde convocada del Ángel de la Independencia a la Plaza de la Constitución, específicamente llegarán hasta el frente de Palacio Nacional. Antes de que pasemos a otros temas, Guadalupe Correa Cabrera, Ricardo Ravelo, dinos qué supones que puede pasar hoy, aunque sea de manera breve, en estas marchas y manifestaciones. Desahogo violento, provocaciones, prudencia para seguir adelante en el diálogo. ¿Qué esperas, Ricardo? Mira, yo creo que va a ser una protesta en la que pues va a continuar la exigencia de los manifestantes y sobre todo los padres de los normalistas para que se haga justicia. Es decir, yo observo violencia, no veo, ellos no vienen con ese plan, a menos que haya provocación y haya infiltrados o haya alguna otra cuestión verdaderamente que pues altere el sentido de la protesta. Es una protesta y creo que válida, justa, frente al poder presidencial que pues no cumplió su palabra, como no cumplió en muchas cosas. No le cumplió a los portuarios de Veracruz, no le cumplió al pueblo de México con el tema de la seguridad pública. En fin, él aprendió muy bien a dar pan y circo todas las mañanas al pueblo de México. Pocas cosas pueden ser valorables en el gobierno de López Obrador, pero sobre todo este tema de la protesta. No veo que pueda haber violencia, sino una protesta justa, una protesta seria que va a restregarle al presidente en la cara su incumplimiento por no aclarar el asunto, y sobre todo van a exigir evidentemente que el nuevo gobierno pues haga un nuevo compromiso para llegar a puntos claros respecto de lo que pasó hace 10 años en aquella noche trágica de Iguala. Entonces yo creo que el reclamo sigue siendo el mismo, búsqueda de justicia. Hoy sabemos, y creo que Víctor hizo un buen comentario, un buen apunte, hoy sabemos que los estudiantes están muertos, que están, digamos que no hay evidencia de vida, y lo que sí se exige, y creo que esta es la principal demanda, es qué pasó con ellos, quiénes fueron los responsables de su desaparición, de su muerte. Hoy se sabe, porque hay
hay muchos testimonios ya al respecto que así lo acreditan, que hubo participación militar del crimen organizado, que en medio de toda esta tragedia hay un tema central que se llama el tráfico de drogas. Tomo lo que dijo Víctor, que me pareció interesante, que el presidente ha calificado, y bueno, la investigación ha concluido concretamente esto, que el caso Ayotzinapa fue un crimen de Estado, pero es un crimen de Estado al que le faltan algunos detalles, ¿no? Porque un crimen de Estado sin que haya un presidente bajo investigación o un secretario de la defensa impune, como es el caso Cienfuegos, si fue un crimen de Estado, pues entonces lo ordenó Peña Nieto y Cienfuegos, pero ellos no están bajo investigación, ni siquiera aparecen en el expediente. Eso se llama impunidad, y esa impunidad viene del poder presidencial, y por esa razón se niegan a entregarle la información a los padres de Ayotzinapa sobre las grabaciones, los videos, los audios, todo lo que dicen ellos que la Sedena tiene guardado o que ya destruyó y que son evidencias que implican a altos mandos militares en la desaparición de los estudiantes. De tal manera que mientras toda esta parte, que verdaderamente es un galimatías, no se aclare, pues obviamente ellos van a continuar su protesta. Claro. Ellos necesitan saber qué pasó y obviamente esa verdad es la que le ha negado el poder. Bien, gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, ¿qué esperas? ¿Qué es de preverse en la marcha que empieza hoy a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia al Zócalo o al frente, a un lado de Palacio Nacional? Víctor. Pues es evidente que una protesta justa, es evidente también que la actuación fundamental de los padres en la resistencia y la exigencia de justicia y verdad ha sido ejemplar. También espero la participación de muchos grupos progresistas de izquierda que se han sumado a esta causa desde hace 10 años, ¿no? Y yo, bueno, no considero que Peña Nieto haya dado la orden de la desaparición. Cuando hablo de crimen de Estado, hablo de la participación del Estado con diferentes recursos para consumar un hecho criminal lamentable, como ocurrió en Iguala, con la participación de las distintas policías y con la participación, sin duda, ya lo mencioné, con claras evidencias de complicidad y con una obvia actuación que por lo menos implica una omisión en cuanto a acciones y un ocultamiento de la información de manera posterior. Pero yo quiero recordar a las víctimas, recordar a estos 43 que, como bien lo decías antes de empezar el programa, pues de alguna manera hoy representan a las decenas de miles de desaparecidos en este país, víctimas de prácticas dolorosas, terribles, como la desaparición forzada, como la ejecución extrajudicial, como el ser sepultados en verdaderos cementerios clandestinos. Prácticas que se inician precisamente cuando la guerra sucia. Y yo veo que estas víctimas son las mismas que sucumbieron de manera muy triste en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre. Y también son las víctimas de quienes se atrevieron a ser disidentes en políticos, disidentes incluso de la diversidad sexual, grupos también de campesinos que fueron masacrados cuando la guerra sucia, porque además hay que ampliar el espectro de las víctimas de ese Estado autoritario que se erigió en 1970 o 69 y que generó esta terrible violencia de la guerra sucia, ¿no? Y luego llegamos, lamentablemente, a lo que acontece en Ayotzinapa, ¿no? Esa terrible noche de Iguala. ¿Quiénes son las víctimas? Pues son estos estudiantes que ya las fuerzas oscuras de Guerrero en ese entonces conocían como los ayotzinapos.
Y bueno, nosotros en la Universidad Iberoamericana tuvimos la fortuna de realizar un documental que se puede consultar en redes, que se llama Ayotzinapa, la otra historia, donde documentamos cómo históricamente el normalismo rural ha impactado de la mejor manera a la vida de las comunidades en Guerrero y otras regiones del país. Hay una continuidad también muy importante en esta disidencia joven, sí, en esta disidencia caracterizada por estudiantes que provienen de clases populares. No es una casualidad que Lucio Cabañas se hubiera formado en la Normal de Ayotzinapa. Y ahí está el documental que revela estos hechos, ¿no? Lamentablemente, pues estos grupos fueron, como lo he dicho, víctimas de un Estado autoritario que además buscaba no solamente su certeza histórica, sino también defender un modelo capitalista que persiste hasta el día de hoy y que tiene que ver con el neoliberalismo, pero también con un capitalismo brutal y terrible, Julio. Bien, Víctor, gracias. Pues efectivamente el tiempo se nos vaya, apenas hemos desahogado uno de los temas que tenemos por aquí pendientes. Vamos de inmediato. Guadalupe, ¿qué pensar del tema de la Guardia Nacional, que ya ha sido aprobada en términos legislativos y ya es una realidad su traslado operativo y administrativo a la Sedena, aunque así estaba en los hechos, ahora ya es formalmente? La pregunta concreta, ¿qué se supone que va a cambiar en la realidad mexicana con este cambio de adscripción? Bueno, en realidad este cambio de adscripción sí institucionaliza la militarización del país. En realidad este cambio es fundamental porque esto hubiera podido dar como resultado, si no hubiera realmente, si hubiera habido este cambio constitucional, vamos, pues no se le daría constitucionalmente pues el poder de tener la seguridad pública a nivel federal, es decir, lo que hacía la policía antes, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto es un cambio enorme. De hecho, cuando esto se propuso, a mí me llamó mucho la atención. Yo dije, ¿de verdad? Esto fue lo que siempre hubiera querido Genaro García Luna y Felipe Calderón Hinojosa. Me acuerdo cuando Genaro García Luna hablaba del mando único, ¿no? Esto sí es un mando único. O sea, él siempre quiso tener esa capacidad. Y ahora la tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, el secretario de la Defensa Nacional. O sea, realmente es un cambio fundamental la institucionalización de la militarización del país. Este poder supremo que se le está dando a las Fuerzas Armadas, que es el que lo brindó Andrés Manuel López Obrador, y que tenemos que recordar que muchas de las desapariciones de las que ha hablado Víctor, de las que ha hablado Ricardo, de las que hemos hablado, estas desapariciones se perpetraron vía las Fuerzas Armadas. ¿Qué ha pasado, por ejemplo? ¿Qué pasó durante la época más terrible de los Zetas en Veracruz? Todas esas fosas clandestinas que se han encontrado, todos esos grupos de madres buscadoras que independientemente de lo que hacían sus hijos, y obviamente considerando todas las víctimas colaterales, que todavía no sabemos cuántas son, pues que realmente pues muchos de estos desaparecidos han sido parte, no de desaparición por enfrentamiento entre grupos criminales, sino desapariciones forzadas, por enfrentamiento con autoridades y principalmente con las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas han estado, pues obviamente, entrenadas en cuestiones de guerra, ¿no? Es algo que nos debe de impactar, que nos debe de asustar sobremanera, porque muchas de estas desapariciones forzadas pues fueron perpetradas por lo menos del conocimiento de los actuales generales del Ejército y la Marina. Esto es algo que no podemos olvidar, ¿no? Ahora, es bien interesante, simplemente ya para terminar y poder seguir discutiendo los temas, me parece muy interesante que con la capacidad ahora que tiene el gobierno de hacer lo que siempre se pensó imposible, ¿no? Como la reforma judicial, como la plantó el presidente,
muy complicado, que era necesaria, obviamente sí, y esta adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué no entonces? Yo creo que lo van a hacer, ¿no? Y voy a seguir poniendo el dedo en el renglón de hoy en adelante. La reforma eléctrica, al sector eléctrico, lo que no se pudo hacer, una contrarreforma energética. ¿Por qué no podemos hacerlo? Pues no, se nos van a venir los grandes capitales y no le conviene al partido Morena, que ha participado pues con lo de Gran Capital. Muchas de las cosas que dice Víctor, que me parecen muy acertadas, anti-neoliberalismo, anti-Gran Capital, que el gobierno no ha hecho. Toda y he hablado de esto en varios foros y en varias ocasiones aquí, todo este reordenamiento territorial a partir de los megaproyectos de Andrés Manuel López Obrador, el corredor interoceánico, el Tren Maya, el aeropuerto de la Ciudad de México, esta integración que va a haber con Norteamérica, pero a partir del papel central, que era el sueño obviamente, de Robert Pastor, impuestos sobre Salinas de Gortari, sobre Ernesto Zedillo, este control territorial, y además de todo, estos grupos paramilitares que están vinculados a las Fuerzas Armadas, posiblemente en estados como Chiapas y como Guerrero, pues también nos llaman mucho la atención. Creo que el tema de la Guardia Nacional también tiene mucho que ver con lo que está pasando en Chiapas, pero podemos dejarlo para un segmento posterior. Bien, gracias, Guadalupe. Sobre este mismo tema, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas ya de la formalización de la Guardia Nacional a la Sedena? Ricardo. Sí, yo coincido con lo que plantea Guadalupe en el sentido de que se institucionaliza la militarización del territorio, aunque desde el punto de vista del gobierno, esto no es una militarización. Pero bueno, finalmente queda en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional esta estructura policíaca de la Guardia Nacional, policía militar de la Guardia Nacional, dirigida desde la Sedena. Aquí en este espacio yo he hecho algunos comentarios al respecto, es decir, más allá de si está en manos civiles o en manos militares esta estructura de seguridad, lo importante es que funcione. Y desafortunadamente lo que hemos visto a lo largo del sexenio es que la Guardia Nacional no ha funcionado, como se dijo en su momento, que sería como una alternativa a la corrupta Policía Judicial Federal. Ha sido tan ineficaz como lo fue en su momento la Policía Judicial Federal. Lo que ocurre es que la Policía Judicial Federal, pues por tantas décadas, pues fue un dique de contención vía negociaciones para, pues más o menos, controlar al crimen organizado. Después, obviamente, se desbordó en su momento la Dirección Federal de Seguridad, pues con las complicidades que había con los capos de la droga, pues más o menos tenían ciertos controles donde se decía que la policía realmente era la que asignaba los territorios y controlaba a los grupos criminales. Desaparece la DFS, desaparece la DIP, desaparece el servicio secreto, desaparecen otras corporaciones, la PFP, etcétera, etcétera. Todo esto, la AFI, en fin, hasta llegar ahora a este modelo de policía militarizada, porque está mezclada, ¿no? Porque no todos son militares. Hay que decir, esto es producto de una fusión de 3 estructuras policíacas que se extinguieron y cuyos miembros se incorporaron para crear la Guardia Nacional. Y obviamente hay elementos del ejército. Pero el hecho de que tenga el control la Secretaría de la Defensa, pues es bastante significativo desde el punto de vista de que debería ser eficaz en el tema de la seguridad, pero ha resultado tan corrupta como lo fueron las anteriores corporaciones. Ahí está la violencia, ¿no? Ahí están los muertos, ahí está el narcotráfico, el tráfico de fentanilo, boyante en el país, como nunca antes lo habíamos visto.
200,000 muertos. Entonces la gran pregunta es, ¿para qué militarizar un país que no tiene seguridad? ¿Cuál es el sentido? Es decir, es más poderoso el crimen organizado que el Estado mexicano. Yo siempre me he preguntado eso. ¿O realmente hay una gran corrupción donde el Estado, haciéndose ausente, contribuye a la impunidad criminal? Porque eso es lo que hemos visto, vacíos de Estado por todos los territorios, en Tamaulipas, en Michoacán, en Sinaloa recientemente, ni se diga en Chiapas, que está viviendo una situación verdaderamente dramática con los desplazados, toda la guerra que hay. Entonces vemos un Estado ausente y yo me pregunto, ¿es el Estado ausente una forma de complicidad con el crimen organizado? ¿Así va a continuar? Porque bueno, evidentemente ese es un tema que también tenemos en la lista, si va a haber o no un replanteamiento de la política antimafia en este país. A mí me parece que se impone precisamente por el desastre y el desaseo que dejó López Obrador en esta materia. Entonces, pues mira, más allá de si está o no en manos civiles o militares, lo importante, y yo creo que es lo que quiere la gente, es que haya seguridad, ya no paz social, porque bueno, eso fue en otros tiempos, ¿no? Pero por lo menos pacificación del territorio, que yo creo que es fundamental, Julio. Bien, Ricardo. Gracias. Víctor Ronquillo, ¿qué te parece si abordamos este otro tema que es el preguntarnos cuál va a ser la política que puede desarrollar Claudia Sheinbaum más allá de los abrazos? ¿Acaso será un giro? ¿Qué significará estas conexiones o estos entendimientos que se hablan que puede tener el próximo secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, con los mandos militares y de la Marina? En fin, ¿cómo ves este tema? ¿La misma política o habrá cambios con Claudia Sheinbaum? Víctor Ronquillo. Lo primero es que hay que acotar, y ya no da tiempo, ¿no? Pero no creo yo que estemos frente a la militarización del país. Estamos frente a la militarización de acciones de seguridad pública, de la seguridad pública y de lo que podemos considerar distintas instancias, sí, de funciones del Estado, pero me parece que las decisiones políticas y la elección que vimos se dio hace unos meses, pues son evidencia, ¿no?, de la construcción de una democracia. ¿Qué es lo que veo yo? O sea, ¿no ves signos de militarización como tal? Solo en ciertos segmentos. En ciertos segmentos como la seguridad pública, sin duda. Y las aduanas, y los puertos, y los trenes. También ha cobrado una fuerza política, el ejército, y sí, sus labores son determinantes y lo fueron en la estrategia de gobierno de López Obrador. Fue un aliado fundamental el ejército, pero no veo yo la militarización como tal si vemos los procesos de construcción de la democracia y de votaciones que se han llevado a cabo, si vemos la gobernabilidad que existe en el país. Yo lo he reconocido y hoy en la noche presentamos un par de trabajos sobre lo que ocurre en Sinaloa y lo que ocurre en Chiapas, ¿no? En Capital 21, pero no hay duda de que estos son focos localizados y muy claros del control territorial que establecen grupos del crimen organizado, ¿no? Ahora, las alianzas con el poder político están ahí claras. ¿Hay una policía civil? Híjoles. A ver, yo creo que no. A ver, eso creo. No hay militarización. A ver, el gran problema es que, déjame responderte. Si no, no hay manera de discutir. A ver, creo que lo que existe, y lo he mencionado en muchas ocasiones, es esta complicidad evidente entre el poder político y los poderes criminales. Y creo que lamentablemente esta complicidad ha sido propiciada y generalizada en diferentes regiones del país. Lamentablemente, parte de esa corrupción son las policías estatales y municipales, que en muchas regiones del país operan bajo el control del crimen organizado.
Uno de los efectos de esta situación que vamos a ver, se va a llevar a cabo en los próximos años, y de los efectos que ocurrió en la política de seguridad pública y la estrategia de seguridad pública del gobierno de López Obrador, es dejar en el virtual abandono las prácticas corruptas de estas policías, salvo en los momentos alarmantes, cuando se intervino hace un par de semanas en Mexicali. Todo el destacamento de la policía municipal fue detenido, se les realizaron exámenes de confianza y se les confiscaron sus armas de cargo. Esto es lamentablemente de una enorme gravedad, el que no se atienda y que no se busque una construcción y una alternativa a la corrupción que existe en las policías. Y luego, bueno, no sé, si quieren, para que participemos todos, Guadalupe, me quedo con la respuesta a la pregunta de Julio para después. Es increíble seguir negando lo evidente, no solamente en el sentido de lo que dice Julio, claro que sí, estamos hablando de militarización y el gobierno actual o muchos de los miembros del gobierno actual, además de asesores y además de críticos que antes pues criticaban a la política de Felipe Calderón Hinojosa en temas de seguridad y también la de Enrique Peña Nieto, pues hablaban de una militarización de la seguridad pública y se oponían a la ley a la ley de seguridad nacional y se pusieron en primer lugar al uso de las Fuerzas Armadas en operaciones que no son, o sea, extrainstitucionales. Pero más allá de esto, como también dijo Julio, ¿qué pasa con puertos, aduanas, rutas migratorias? Si tú estás hablando, Víctor, de corrupción de las policías, por favor, hay que hacer trabajo de campo. Estoy haciendo trabajo de campo. Si algo he hecho en la vida es el trabajo de campo. Es el trabajo de campo, e insisto mucho. Permíteme. Este país no se toman decisiones políticas. Estamos haciendo trabajo de campo hoy por hoy en Sonora y en Baja California. De construcción de la democracia. Permíteme, Víctor. Te voy a decir. No puedes venirme a decir que no hago trabajo de campo, Guadalupe. Te voy a decir que necesitamos hacer trabajo de campo. Lo que pasó antes de la corrupción policial, eso estamos claros. Pero la Guardia Nacional, perdóname, en este momento me están diciendo que hay puntos de halconaje entre Sonora y Arizona, que obviamente tiene el crimen organizado. ¿Por qué? Para no toparse con la Guardia Nacional, para no toparse precisamente con estos nuevos policías que les piden dinero. Perdóname, pero eso de claro, decir... no, bueno, eso es... Perdón, el ejército no es corrupto. No niego que eso ocurra, no niego que lamentablemente estos mecanismos de corrupción y de cooptación que practica el crimen organizado en este país afecten a la Guardia Nacional, no lo niego, creo que es lamentablemente parte de un proceso de corrosión de ese poder fáctico que es el crimen organizado en este país. Pero yo considero que no basta con negarlo, hay que afirmarlo. Pues, o sea, no negarlo, o sea, bueno, pues no dilo, es que no, hay que decir las cosas. Pero claro que las estoy diciendo, lo acabo de referir y lo acabo de sostener y decir, no niego que eso pueda ocurrir. Eso no lo niego, pero lo que sí es un hecho, y eso me parece aún, y es preocupante quizá, porque el ejército ha cobrado posiciones políticas importantes, sí es que se avisore una amenaza de una mayor gestión política por parte del ejército, pero al momento no hay una militarización del país, hay una militarización de la seguridad pública y hay espacios que se les concedió de acción, a mí me parece que erróneamente, porque no creo que el ejército haya sido un aliado, lo fue eficiente, pero es un aliado peligroso en la construcción de la democracia. Y yo lo dije desde que empezamos con estas mesas. ¿Con quién gobiernas?
con quién te juntas. Lamentablemente, en este proceso de construcción de la transformación del país, un proceso de claroscuros, un proceso histórico, no lineal como son los procesos históricos, pues López Obrador encontró dos aliados claves que desde la perspectiva de la izquierda en la que yo me suscribo, por mi acción, por las acciones que he realizado, por los libros que he publicado, no son aliados de confianza. Por un lado, el gran capital de este país y por otro lado, el ejército. Bien. Dejando de lado otras posibles alianzas. Pero lo cierto es que al final de cuentas, esas alianzas con estos grupos de poder permitieron llevar adelante un proyecto. Bien. El pragmatismo político, ¿no? Bien, Víctor. Guadalupe Correa, ¿prevés cambios en la política de abrazos no balazos y hacia dónde iría o cómo ves el funcionamiento de esta nueva trilogía en cuestión de acciones armadas y contra la delincuencia, el nuevo secretario de la Defensa, el nuevo secretario de Marina y el nuevo secretario de Seguridad Pública? Guadalupe Correa. Es una excelente pregunta. Pues no podría haber muchos cambios porque ahora tenemos la Guardia Nacional. La Guardia Nacional fue creada en el año 2019 y bueno, ellos han tomado ya el papel de las policías, ¿no? Y ahora están constitucionalmente adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ellos van a realmente a tomar las riendas de todo lo que es la seguridad pública y bueno, obviamente en los estados pues todavía hay policías, pero bueno, también con los problemas de coordinación. Hay un problema muy importante y esto a mí me recuerda a un video de hace un par de días de la próxima presidenta de México, el 1 de octubre, y la Fiscalía General de la República. Ella pues presume, o ha presumido también Omar García Harfuch, que la explicación de por qué se redujeron los homicidios y algunos crímenes de alto impacto y otros en la Ciudad de México tiene que ver con la coordinación entre la Fiscalía de la Ciudad de México y obviamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la cual dirigía más bien Omar García Harfuch, ¿no? ¿Cómo se va a hacer ahora? Tenemos al secretario de la Defensa y al secretario de la Marina, que son los que tienen el papel fundamental. ¿Qué va a hacer Omar García Harfuch y cómo se van a vincular con el señor más ineficiente, más terrible con su participación, que es el señor Gertz Manero? El señor Gertz Manero se va a mantener y dijo Claudia, se mantiene. Obviamente, ¿por qué? Porque es una institución independiente, la fiscalía ya no el fiscal carnal, ¿no? La fiscalía que sirve, pero hemos visto que no sirve, ¿no? O sea, esta fiscalía no sirve. La fiscalía que se hizo para servir, en realidad está sirviendo para gente como García Cabeza de Vaca o un fiscal inservible, Tortuguerts, ¿no? Gertz Manero. Gertz Manero, ¿cómo van a hacer esta coordinación? ¿Cómo van a aplicar este modelo cuando estamos, por un lado, con militares? Entonces, este señor que ya hemos hablado mucho, Omar García Harfuch, ¿qué tipo de decisiones va a tomar y cómo se va a coordinar con la Fiscalía cuando él no está realmente operando? Él no está operando la seguridad pública. No entiendo cómo se va a hacer. Se ha explicado muy mal. Realmente a mí no me da ninguna confianza el tema de la Fiscalía porque hemos visto cómo funcionó Gertz Manero. Recordemos el exdirector de Petróleos Mexicanos, el señor, ¿cómo se llama? El señor, el que salió de la cárcel, que estaba, ¿cómo se llamaba? Julio, el exdirector de Pemex para el presidente, ¿cómo se llama? El que salió el que fueron por él a Italia, ¿no? Y que... Lozoya. Lozoya Austin. Emilio Lozoya. El señor Lozoya Austin, escándalo, ¿no? Y esta parafernalia que hubiera sido, ya todo terminó en tragedia, ¿no? En realidad no se puede hacer nada. Por otro lado, pues no va a haber esta coordinación. Está el señor García Harfuch con muy poca capacidad de acción. Le mataron a su mano derecha en cuestiones de inteligencia, que supuestamente eso iba a ser la parte central de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y esta
esta frase de abrazos no balazos que supuestamente permeó lo que es la administración de Andrés Manuel López Obrador, donde se dice que se pactó. En México no se puede pactar con el crimen organizado, entendiendo cómo se comporta el mundo criminal en el país, que no se puede pactar con los chapitos, no se puede pactar con nadie porque sale otro grupo. En realidad no sé cómo se va a hacer. No se puede pactar. Esta estrategia de abrazos no balazos que supuestamente tiene que ver con una forma igual, muy parecida a la que utilizó pues Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa de alguna manera, ¿no? Porque se hace un pacto con algún grupo para mantener una sola línea de la que habla Alfonso Durazo en el estado de Sonora. Quiero una sola línea, quiero que los chapitos aquí sean la línea con la que nos va a ayudar a pacificar el estado, y en lugar de pacificarlo tenemos lo que tenemos ahorita en Ciudad Obregón, en diferentes partes del estado, ¿no? Caborca, Ciudad Obregón, lo que está sucediendo ahorita en Sonora es una cuestión muy compleja, ¿no? Entonces, ni abrazos, no balazos, ni la coordinación. Entonces, realmente no me queda muy claro qué es lo que quiere ganar Claudia y cuál es su propuesta y cómo va a ser efectiva en el tema de la seguridad. No me queda muy claro, pero seguramente nos quedará claro en los primeros días de su gobierno. Bueno, gracias, Guadalupe. Pues Ricardo, Víctor, Guadalupe, tal como lo temíamos, el tiempo ha avanzado inexorablemente, de tal manera que son las 2:52 p.m. Les pido a cada cual un postrecito para ir cerrando nuestra mesa. Hay muchos temas pendientes. Por favor, unos 2 minutitos cada cual para ir cerrando. Por favor, Ricardo. Sí, me llama mucho la atención esto que comenta Guadalupe, y creo que abre la posibilidad para este comentario que voy a hacer. Yo hace algunas semanas tuve oportunidad de conversar con algunos fuentes de la DEA y sobre el tema del 25 de julio, lo que pasó con el Mayo, etcétera. Pero me llamó la atención algo que creo que aquí ya lo dije hace un par de semanas, y me decían ellos, dice, hay mucha ingenuidad en el análisis de lo que se está viendo en México con respecto a lo que vemos nosotros desde Estados Unidos. Entonces le digo, bueno, ¿y por qué hay ingenuidad? Estamos poniendo el dedo en la llaga, etcétera. Hemos sido críticos, algunos medios, no todos. Digo, por lo menos donde yo participo en la mesa, es un espacio abierto, plural, crítico. Dice, sí, está bien, pero dice, nosotros lo que vemos es que mientras el presidente López Obrador coqueteaba con Sinaloa, soltó a Ovidio, saludó a la madre, pues dio concesiones para el cártel de Sinaloa. Dice, pues resulta que pues nuestros archivos registran que el cártel que más creció fue el de Jalisco Nueva Generación. Es decir, tiene 27 tipologías delictivas ya en su portafolio. Dice, y para nosotros, desde acá, es lo que vemos. Desde México se puede ver diferente, ¿no? Pero desde acá, dice, para nosotros es el nuevo cártel del siguiente sexenio. Si no será Sinaloa, será el de Jalisco Nueva Generación, dice, porque hemos encontrado que hay líneas ya de entendimiento entre García Harfuch y ese grupo criminal que entró a la Ciudad de México cuando Claudia Sheinbaum era jefe de gobierno y el señor García Harfuch era el secretario de Seguridad Pública Ciudadana. Entonces dice, y obviamente, bueno, pues ya ves que soltaron al hermano del Mencho, entre otras gente, han detenido algunas piezas, dice, pero no han llegado a la estructura central, como ahora se está haciendo con Sinaloa, pero obviamente no por acciones directas del gobierno mexicano, sino por acciones que se han solicitado de Estados Unidos.
A mí eso fue lo que me llamó la atención, ¿no? Claro. Que seguramente lo que viene es que la nueva organización criminal no será Sinaloa, sino Jalisco. Y segundo, el asunto de la militarización, hay que, nada más para refrescar la memoria, sí hay militarización porque la seguridad pública es la vida toda, es toda la vida del país. De ahí depende, ¿no? De ahí depende la economía, de ahí depende la seguridad de la gente, de los negocios, etcétera. O sea, si no es militarización, pues bueno, hay cobro de piso, hay levantones, hay asalto carretero, hay tráfico de todo. Es decir, finalmente tiene que haber una militarización en el país que hasta ahorita ha resultado ineficaz. Tú mencionaste algo, Julio, muy interesante, puertos, aeropuertos, aduanas, etcétera, etcétera. Esa fue una petición de Trump, hay que recordarlo, fue una orden de Estados Unidos a López Obrador cuando cambió la postura de regresar a los militares a los cuarteles y llevar a cabo una seguridad, un plan de seguridad con civiles. Ese plan se cayó porque desde Estados Unidos le ordenaron que había que militarizar puertos, aeropuertos, aduanas, todo el país. Entonces, no podemos ver que la militarización nada más sea para el rubro de la seguridad, pues eso abarca la vida toda. Claro. Y obviamente la seguridad no es un rubro pequeño, es la actividad que nos permite movernos con cierta seguridad, obviamente en el país, en este país todavía no llegamos a eso. Bien, bueno, pues gracias. Víctor Ronquillo, por favor, postrecito. Bueno, solamente yo le diría a los astutos agentes de la DEA, a esos personajes que de alguna manera pues respetamos tanto y pensamos que pues tienen la verdad de los hechos, que podemos creer o no, pero García Harfuch, cuando sufrió el atentado aquí en la Ciudad de México, pues él de inmediato a quien consideró culpable de ese atentado fue al cártel Jalisco Nueva Generación. Y el cártel Jalisco Nueva Generación, pues ahí sigue. Pero bueno, yo no quiero cerrar con mal sabor de boca. Yo quiero hablar del derecho a la verdad. Y el derecho a la verdad hay que comprenderlo como un bien social que nos permite interlocución. Y ante estos hechos que hoy son lo central, que tiene que ver con el tema de Ayotzinapa y con el tema del 2 de octubre y con el tema de la guerra sucia, yo quiero decir que no son hechos del pasado, que tenemos que exigir el derecho a esa verdad y construirla a partir de la reflexión. Y a propósito de ello, y sí es comercial y lo hago con convicción, en el canal 21 y en el canal 11 se estrena una serie este sábado a las 8:30 de la noche que está basada en un libro capital para entender estos procesos, Los años heridos de Fritz Glockner. Una serie de primera, francamente, que aborda estos temas desde esta perspectiva del derecho a la verdad. Quiero mencionar también al productor de la serie, que es Sergio Muñoz, y creo que de verdad nos permite acercarnos a esto y sobre todo es un proyecto televisivo encaminado a que las nuevas generaciones comprendan lo que ocurrió y comprendan que hoy vivimos en un país en donde existen mayores libertades, gracias a esos hermanos mayores míos que construyeron esas libertades, ¿no? A esas muchas luchas que seguimos llevando adelante. Bien, gracias, Víctor. Guadalupe Correa Cabrera, por favor, para cerrar esta mesa, postrecito. Bueno, y yo también quiero, bueno, después de esta acalorada mesa que siempre se pone, no siempre, a veces se pone muy acalorada, pero todos tenemos pues la posibilidad de replicar y de decir lo que pensamos, ¿no? Con mucho respeto y a veces medio de forma acalorada. Pero bueno, para quitar eso un poco, quería invitarlos el día 11 de octubre, aquí también en el Centro Tijuana, el CECUT, el Centro Cultural Tijuana, disculpen, para la presentación del libro de Sergio Chapa y mío, donde va a participar Víctor Espinosa, que es el presidente del Colegio de la Frontera Norte, Alan Bersin y Elliot Spagat, el periodista que es el jefe del equipo de cobertura de migración para la prensa asociada, Alan Bersin, que fue el zar de la frontera, y Víctor Espinosa,
yo y, bueno, más bien, mi coautor Sergio Chapa y yo vamos a estar el 11 de octubre en el Centro Cultural Tijuana. Invitadísimos todos, ojalá puedan acompañarlos. Muchas personas muy lindas de Tijuana me han contactado, me encantaría poder realmente saludarlas allá. Y bueno, esa es la invitación y les voy a volver a mencionar en otros espacios. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues realmente, como siempre, un gran gusto poder estar moderando esta mesa que aborda los temas sustanciales, críticos, de necesario abordaje, análisis crudo, a veces apasionado y a veces intenso, cual debe ser el tema que nos convoca. Entonces, Guadalupe, Ricardo, Víctor, gracias. Perdón. Nos vemos el 12, ¿no? ¿Por qué el 12? Ah, claro. Pero tú lo que no sabes es que también antes, es que el 12 es la presentación del libro del Amo de Jalisco con Ricardo Ravelo, que voy a tener el honor de compartir con él en esa mesa en la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Así es, Ricardo. Sí, ya finalmente se nos va a hacer presencial porque la anterior pues no se pudo, ¿no? 6:30 de la tarde quedamos, ¿verdad? Exacto, sí. Y debo decir que también Víctor Ronquillo va a presentar un texto y también me ha hecho el honor de invitarme a esa presentación. Muy Víctor, muy bien, ¿qué datos, a qué hora y cuándo va a ser, Víctor? Bueno, es una nueva novela, es una novela que se llama Guerra en la Frontera, cuando los diablos andan sueltos, y es de ficción política, y bueno, la presentación será a las 12:45, ahí en la Feria del Libro del Zócalo, y estarán 2 generaciones de amigos, 2 generaciones de periodistas, que son Braulio Luna, ahora sí que ya más que una joven promesa en el periodismo televisivo, y bueno, y pues Julio Hernández, ¿no? Entonces creo que va a ser una mesa muy interesante, porque yo propuse a 2 periodistas para hablar de literatura y para hablar de ficción política. Muy bien, eso será el sábado. El 12 a las 12:45, allá en la Feria del Libro. Es el mismo día. Es el mismo día. Sí, bueno, acá vamos a hablar de narcotráfico, narcopolítica, en fin, pues, luego son temas polémicos, ambos. Muy chispa, bueno, chispa. Pues ya estaremos puestos para todo ello y nos vemos pronto. Gracias, Guadalupe, Ricardo, Víctor. Igualmente, nos vemos la próxima mesa ya con presidenta en funciones. Hasta luego. Cierto. Sí, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.